bien, chicos, buenas tardes con todos. Los saludo un poquito y vamos a comenzar la clase del día de hoy realizando la revisión del examen que han rendido la semana pasada para que podamos tener retroalimentación del mismo, ¿sí? Así que les comparto. Listo. ¿Se puede visualizar? Sí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy bien. Listo. Les ha podido aparecer, mejor dicho, de manera indistinta las preguntas, las respuestas, ¿no? Las opciones, mejor dicho, de respuesta, porque estaba, de manera aleatoria. Imagino que eso sí saben, pero por si acaso lo comento. Entonces vamos a comenzar con esta primera pregunta que me aparece a mí, ¿sí? Que era relacionada acerca del libro que leyeron de inteligencia ecológica. En especial a los dos primeros capítulos. Ni siquiera entré a un tercero. Les puse dos para que al menos era lo mínimo que han debido completar cada uno de ustedes. Entonces, toda la evaluación, si se han dado cuenta, se trataba de leer bien. Comenzando por esta pregunta, ¿sí? Era una pregunta para correlacionar con los capítulos, los dos primeros capítulos que tenía este libro. Uno era el precio oculto de lo que compramos y el otro era verde no es más que un espejismo, ¿sí? Entonces era para que puedan elegir la correcta. Entonces, Luis, por favor, si me apoyas anotando las intervenciones de todos, porque también se considera parte de las participaciones de la fase. El poder responder y juntos entender por qué era la respuesta. Entonces vamos a comenzar con esta primera. Y pueden levantar la mano quien desea hacerlo. Nos dice, se comienza la evaluación del proceso que implica la fabricación de un producto y nos habla de un proceso para evaluar los impactos, ¿sí? De ese producto. Proceso o actividad, identificando y cuantificando el uso de materia y energía, vertidos para determinar el impacto, bla, bla, y para evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora ambiental. ¿Alguno desea compartir la respuesta? Luis, a ver, coméntanos, por favor. Ingeniera, buenas tardes a todos. Considero que en el primer punto es el precio oculto de lo que compramos, ya que ahí menciona cuánto cuantifica el uso de la materia y energía invertidos al entorno. Más que todo se trata sobre la conciencia ambiental que tenemos cada uno. Ya, listo, Luis, gracias. ¿Alguna otra respuesta que haya marcado diferente? ¿O igual? Macarena. Bueno, sí, ingeniera, yo para esa primera pregunta coloqué verde no es más que un espejismo porque nos habla más que nada de todo el proceso que hay detrás de un producto. E incluso en este que es el primer capítulo, también nos introducen a lo que es el ACV, que es el análisis del ciclo de vida. Listo, gracias. Entonces, en esta pregunta, chicos, la respuesta más adecuada, porque si nosotros nos ponemos a hablar de manera general en el libro, quien yo lo ha terminado, y lo digo porque hay un par de ustedes que ya lo ha terminado y me lo ha comentado,
Si hablamos de manera general, lo que busca este autor obviamente es formar la inteligencia ecológica en todo sentido, en cada uno de los capítulos, ¿sí? Hablando de lo que sucede en el mundo, reflexionando de las cosas que van más allá, pero nosotros tratando de separar un poco, y que es por eso que les formulé estas preguntas, el año pasado me parece que les puse más de los 3 capítulos. Este era más adecuado a Verde no es más que un espejismo. ¿Por qué? Porque en esta parte es donde hablamos nosotros de impactos en sí y que tienen que ser identificados, y para ello era el ACB que propone o que comenta, mejor dicho, este autor. Sí, en el primer capítulo también nos habla del producto como tal y lo que hay detrás del producto, pero se enfoca en eso, se enfoca en las sustancias y bueno, otras cosas que más adelante lo van a decir en los otros enunciados, ¿sí? Entonces era eso. La segunda, en este capítulo Goldman nos dice la importancia de tomar conciencia en lo que usamos, con la actual preocupación ambiental acerca del uso de producto. Por ejemplo, en el reemplazo de un objeto para contener y transportar objetos por uno que pueda ser de algodón, que se degradará en menos periodo de tiempo. Que lo pusimos de ejemplo en la clase incluso, pero también está muy explícito en el libro. Entonces, ¿de esa alguno quiere decirla? Leonardo. Sí, ingeniera. Bueno, respecto a esa pregunta, opino que la que más adecua es verde no es más que un espejismo, porque como usted ya mencionó, fue una paradoja que tratamos en clase acerca del impacto de las diferentes opciones que tendríamos. Muy bien, esa sí quizás estaba un poco más puntual incluso, no solo en la clase, sino en el libro, porque pone de ejemplo la bolsa de tela. Así que estaba muy explícita. La otra, las organizaciones comenzaron a tener en cuenta lo que conlleva la fabricación de sus productos, infiriendo que el sistema que se usaba se asemeja a un sistema natural ecológico. ¿Alguien desea comentarlo? Diana. Sí, ingeniera. Yo considero que esa pregunta es del precio oculto de lo que compramos, ya que en ese capítulo se habla de los sistemas de negocios que están cambiando actualmente porque la gente se está informando mucho más de lo que compra. Listo, gracias Diana. Y sí, justamente no solo eso, también de que hablamos de fabricación, o bueno, lo que yo les pongo habla de fabricación, que es en el primer capítulo donde comienza diciendo, ¿no? Cómo es que está fabricado un producto. Entonces va pegado a este capítulo. Y el último es Goldman habla de toda la contaminación que recibimos, de todos los contenidos químicos de un producto, y nos dice que los únicos culpables somos nosotros y aclara que toda esta crisis de contaminación solo nos afecta a nosotros y a él. Bueno, esa última, no sé si alguien, pero la acabo de decir, ¿no? Creo. Leonardo. Sí, bueno, es referente al precio oculto de lo que compramos. Muy bien, porque justo les decía lo de sustancias tóxicas y con lo que comienza hablando el autor. Listo, siguiente. Marca verdadero o falso. La autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Se considera que la autoestima es base del autoconocimiento. ¿Verdadero o falso y por qué? A ver, vamos a ver quién no ha participado todavía. Angie. Profesora, ¿sería falso? ¿Por qué? Justifiquen las respuestas. Porque ese concepto pertenecería a motivación y la autoestima como concepto es la valoración como una persona, o sea, cada individuo posee de sí mismo. Ya, pero ¿qué más? A ver, hay algo más. Antonella. Es falso porque el autoconocimiento en sí es base de la autoestima. Exacto, muy bien, gracias, Antonella.
Eso sobre todo es la respuesta. Por ejemplo, yo sé que ahora estamos de una manera virtual y mayormente mis evaluaciones las hago así para marcar verdaderos o falsos o alternativas, pero normalmente si es que alguna vez han preguntado o han tenido oportunidad de dar un examen conmigo, yo les tomo las preguntas, verdaderas o falsas, muchas, y tienen que justificar por qué marcan falso, ¿sí? Que eso es justamente lo que no conseguí hacer aquí porque sería todo tedioso y me demoraría. Entonces, al menos en esta retroalimentación intento que ustedes entiendan el por qué es esa respuesta, ¿sí? Entonces, es porque justamente está al revés esa parte. O sea, la autoestima no va a ser la base del autoconocimiento, va a ser al revés, porque si no nos conocemos, ¿cómo podemos tener autoestima? ¿No? Y no solo por nosotros, por cuando veamos nosotros actitudes y conductas en esta fase y en la próxima. Si la persona de alguna manera tiene problemas en conocer de sí mismo, conocer la problemática, pues menos esperamos algo positivo en su conducta o en cómo se exprese hacia los demás. Listo, la 3. Según Wiesenfeld, dentro de los aspectos físicos y sociales de la psicología ambiental, existen diferentes niveles del ambiente y pueden ser los siguientes, ¿sí? ¿Alguno desea comentar de esa pregunta? Vamos, chicos, participen, los que no han participado. Yo agradezco mucho a los que están ahí siempre proactivos, pero tienen que participar todos. Después ya quiero ver cuando vean sus notas finales y de repente vean los porcentajes que no van a ser los mismos o que alguien tiene menos nota y me pregunte, pues va a ver en mi Excel el 0 de participación, porque yo lo pongo así, sin roche, sin nada. No participa, pues 0. No le voy a poner pues un 20, un 15 que tiene otro alumno que sí participa. A ver, Cristel. Yo considero de que son todas las alternativas correctas porque existen los niveles del ambiente. Recuerdo que era cuando el ambiente es solo uno, con un individuo con su entorno y también va creciendo. Son varios individuos con su entorno y de esta forma. Y me parece que la pregunta lo que te pide son ejemplos. Y creo que todas las otras opciones son correctas, son ejemplos de los niveles del ambiente. Muy bien, gracias, Cristel. Como dice su compañera, cada uno de ellos representaba un ejemplo fácil. Si esta pregunta estaba fácil, era simplemente tratar de relacionar hasta lo que estaba en la diapositiva o lo que yo podía recordar que vi en la clase con la ingeniera y lo relacioné con ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, desde microambiente que vimos o pequeño ambiente, pues hasta un ambiente global que es como esta alternativa que dice nuestro planeta Tierra, ¿sí? Entonces, todas las alternativas son correctas. La 4, marque verdadero o falso. La percepción es el resultado de la activación de receptores sensoriales del organismo, intervención del SNC, que decodifica los impulsos nerviosos procedentes de los órganos sensoriales. ¿Verdadero o falso y por qué? ¿Alguno? Vamos, opinen, incluso con la que ustedes han marcado. No necesariamente piensen de que yo pido, me tienen que decir cuál es la correcta, porque no, al contrario, los que de repente hasta sí saben que se han equivocado, pues comenten, ¿no? ¿Por qué? Digan su punto de vista, es que yo pensé que era así. Entonces, al menos yo puedo aclararles esa duda o juntos podemos ver la manera que entiendan por qué marcaron incorrecto. A ver, Daniela. Sí, ingeniera. Yo marqué falso porque en sí eso sería la definición de sensación, no la de la percepción. Muy
Muy bien, gracias Daniela. Porque esa era la definición o lo que más involucra la sensación, ¿sí? Antes que la percepción de clases. Cuando hablamos de sensación, hablamos de sentidos. Y los órganos sensoriales justamente es donde está todo ello. La 5. La autoestima es un estímulo que puede ser externo o interno, requiere esfuerzo y nos lleva a tener un desempeño o actuar para conseguir una recompensa a corto plazo. ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué? A ver, Luis. Hola, ingeniera, ¿se me escucha? Sí, Ya, más fuerte. en esa pregunta yo marqué falso, porque el autoestima no es como, no es como para conseguir una recompensa a corto plazo, sino es algo, sino más bien es la motivación el que recibe la recompensa a corto plazo. Muy bien, gracias Luis. Marcela, a ver, ¿algo más que quieras complementar? Sí, ingeniera, ¿se me escucha? ¿Se me escucha Sí. bien? Es la pregunta 5, ¿no? Yo marqué verdadero en esta pregunta porque, a ver, siempre que nosotros nos esforzamos por algo, ya sea que a ver, por ejemplo, en el caso de los estudios, yo lo he relacionado en el caso de los estudios, a veces nos parece muy tedioso. Pero ¿qué pasa? Que al momento de ver, por ejemplo, nuestras calificaciones, al ver que nos hemos esforzado, nos sentimos bien. Nos sentimos bien porque obtenemos buenas calificaciones. Entonces esto lleva a que nuestra autoestima se eleve un poco más. Es por eso que en este caso yo he marcado verdadero. Listo. Muy bien. Gracias, Marcela, por comentarnos, porque de repente algunos que también han marcado verdadero pueda aclarar un poquito más. Sí, la respuesta es como la dijo Luis, es falso. Entonces, ¿por qué va a ser falso y por qué no lo confundamos con autoestima? Si bien es cierto la autoestima, y está bien lo que dice Marcelo, nosotros si hacemos algo bien, pues nuestra autoestima va a subir, ¿verdad? Porque ese es el resumen. Si yo hago bien, de repente, no sé, mi exposición, estaba muy nerviosa, pero trato de confiar en mí, de ponerle ganas y pues saco un 20, entonces mi autoestima sube. Es más, yo ya me siento capaz de que en la próxima exposición lo haré mucho mejor, ¿verdad? Si lo vemos desde ese punto de vista. Ahora, traduciéndolo a lo que la ingeniera me ha escrito, yo ahí estoy colocando, es un estímulo que puede ser externo o interno que requiere de esfuerzo. Entonces yo estoy hablando de estímulos, ¿sí? Y cuando hablamos de estímulos para actuar, no podríamos hablar de autoestima, porque la autoestima viene después y es algo más interno y personal de la persona. O sea, si la persona, y por eso dijimos, tiene como base bien su autoconocimiento, y ya los factores externos y todo ayudan a ello, pues va a tener una muy buena autoestima y si no viceversa. Pero cuando hablamos de estímulos que no solo son internos, sino también puede ser algo que nos motive a llegar a ello, o sea, retrocediendo más aún, que es lo que busca la motivación y la voluntad. Estamos hablando de ellos, justamente de lo que es la motivación y la voluntad. En este caso, como dice Luis, es la motivación porque hablamos de una recompensa a corto plazo. Es como que yo estoy haciendo bien pues el postre, me he esforzado, entonces quiero que salga bien, ¿sí? Quiero que mi recompensa sea que todos coman ese postre que yo hice. Entonces algo más a corto plazo. Y esa motivación de que todos coman me puede subir mi autoestima. Entonces, ¿por qué? Porque me está ayudando a saber que estoy cocinando bien, ¿sí? Entonces es algo que después puede llevar a ello. Listo, la siguiente. Marque la alternativa correcta, la identificación de variables e incluye la asignación aleatoria de sujetos a condiciones experimentales en campo laboratorio. Es parte de los métodos de investigación de tipo, y les pongo, ¿no? Los métodos. Entonces, ¿cuál era? A ver, según las manitos, Carla. Bueno, ingeniera, yo en esta marqué
qué es experimental, y bueno, me guié por la pista que dice campo o laboratorio. Y bueno, es una definición que sí abarca mucho lo que es experimental. Listo, muy bien, Carla, gracias. Entonces, la respuesta era experimental, como dice su compañera, no solo por guiar e inferir, incluso que hay muchas preguntas así, solo leyendo bien podemos inferir que puede ser la respuesta, sino porque cuando nosotros hablamos de experimentación, no solo por la palabra que puede ser igual, es más, experimental si buscan la bibliografía en inglés no se traduce tal cual, nosotros en español sí, así que es más fácil entender. Pero cuando hablamos de hacer un campo experimental, hacer un diseño experimental, nosotros estamos hablando de este tipo de método de investigación, ¿sí? Ahora, para todas hay variables. Por ahí no sé si alguno me iba a decir, ingeniera, porque marqué experimental por las variables. Ahí no se equivocan, porque todos tienen variables, ¿sí? Entonces, eso no tiene nada que ver. Vayamos más por el lado del procedimiento que se hace dentro de ese método. Entonces, ese procedimiento puede ser en laboratorio, puede ser saliendo, ¿no? Haciendo encuestas, entre otras cosas que hacen pues los psicólogos en el área. La siguiente. Aún hemos podido ver cómo la percepción ambiental es un proceso psicológico global y unitario, siendo resultado de variables. Diversos estudios han aportado información sobre variables que puedan ejercer influencia sobre este fenómeno. Podemos tener lo siguiente, ¿sí? Y les pongo algunas alternativas. Por ejemplo, la cultura, les pongo algo relacionado a la cultura que define una sociedad, les pongo algo relacionado de que un lugar es un espacio que tiene características, ambientes. Les pongo que algunos estudios sugieren de que las distancias que puede haber entre edificaciones, y bueno, les pongo todas son correctas o ninguna es correcta. ¿Algún voluntario en esa pregunta? A ver. Raja. Sí, ingeniero. Ya, yo marqué todas las anteriores, todas las alternativas, porque según lo que hemos hablado en clases, por ejemplo, el entorno influía en nuestro comportamiento, en nuestra forma de actuar, al igual que la cultura y el lugar, el espacio en donde nos estamos desarrollando. Listo. Como dice su compañera, puede incluir todo lo que yo les he colocado, ¿sí? Todas las alternativas. La respuesta era que todas las alternativas son correctas. Pero lo que quiero hacer hincapié, cuando nosotros hablamos de percepción, va a incluir muchas cosas, pero no tenemos que confundir con lo que vamos a ver ahora esta fase y la próxima fase, que ya es lo que conlleva esta percepción, ¿sí? Entonces, por eso, si se dan cuenta en las alternativas, yo les estoy hablando de entorno, les estoy hablando características, diseño, distancia. Entonces, eso es parte de percepción. Por si acaso les digo, para que ya les sirva como anticipación a lo que después vamos a ver y no se confunda. La 8. Dentro de los métodos de investigación de la psicología ambiental, no es posible que un proyecto de investigación se pueda aplicar experimental y correlacional o correlacional y descriptivo, cualquiera de las tres combinaciones de métodos. ¿Verdadero o falso y por qué? A ver, de los que están levantando daremos oportunidad a Isabel. Coméntanos, Isabel. Ya, en esa parte marqué falso porque en clases se explicó también, recuerdo que se podían combinar, o sea, no solamente se podía elegir uno. Muy bien, como dice Isabel, en clase lo dijimos, ¿verdad? Que se podía combinar. Pero ¿qué más? A ver, algo más. Digamos que alguien no estuvo en clase, ¿sí? Y que dio el examen. Así, leyendo nomás la pregunta, ¿por qué hubiera marcado falso?
Javier. Sí, ingeniera, pues rápidamente yo lo relacioné y lo puse con un caso de estudio. O sea, si tú le planteas a una persona una imagen, ya viene a ser, y le preguntas su opinión, viene a ser una investigación o emplearías el método experimental. Y sin embargo, dentro de esa misma encuesta podrías originar otras preguntas, se van fusionando o se van juntando los métodos y podrías llegar a combinarlo, como lo dijo Isabel, y como usted lo mencionó durante clases, los métodos de investigación de la psicología ambiental. Muy bien. Entonces, como dice su compañero, y con casos, con ejemplos que ustedes mismos se pudieron poner a pensar cuando leyeron la pregunta, ¿no? O sea, no puede ser simplemente a veces tan específico algo cuando queremos quizás aprovechar en lo posible el tiempo para ese proyecto, ese estudio que se está haciendo. Entonces, sí se puede combinar. Esto les digo también como antesala para futuras cosas que hagan ustedes, incluso al otro año, cuando lleven tesis, ¿sí? O sea, sí pueden ustedes tomar la diversidad de métodos que existen para hacer un proyecto. Obviamente va a depender del tamaño que lo haga. La 9. Uno de los conceptos que dicen los autores de psicología ambiental es que es una disciplina que estudia las relaciones conexas entre conducta del ser humano y ambiente sociofísico, ya sea natural o antropogénico. ¿Verdadero o falso y por qué? A ver, alguien que no ha participado todavía, quizás. ¿Hay? ¿No hay? Muy bien, como no hay, seguimos con Leonardo. Ya. Bueno, respecto a esta pregunta, marqué que es verdadero porque incluso lo podemos relacionar con el curso que estamos llevando al paralelo con usted, que es Ecología del Paisaje, en la que se nos precisa que el humano no es un ser aparte y que el ambiente se debe estudiar de manera holística, ¿verdad? Es un término que hemos visto en ambos cursos y es por eso que al precisar el enunciado, sea anatural o antropogénico, inferí que la respuesta era verdadera. Listo, muy bien. Justamente eso, y no solo en estos dos cursos, más adelante lo van a ver en otros, si es que ya, todavía no diseño de sistemas ambientales. En realidad nosotros como seres humanos somos parte del ambiente, ¿sí? Entonces no podemos simplemente buscar, o no puede centrarse la psicología ambiental solo en lo natural, y no puede centrarse solo en el hombre y su edificio. Entonces siempre vamos a tener que ver el involucrarse ambos factores. Así que sí. Listo, la 10. En la Universidad de es esta, ¿no? Sí. El doctor Wicker funda la estación, ese es el ejemplo que les comenté, ¿no? Que hacen en esta universidad para ver cómo diversas situaciones influyen en el pensamiento de los niños y considera como orígenes de aplicación y principios de una psicología organizacional llamada en ese entonces, ¿sí? Esto lo comenté también en clase. ¿Verdadero o falso y por qué? A ver, Lorena, ¿tú ya participaste? No me acuerdo. No, todavía no, ingeniera. A ver, comenta. Ya, me parece que es falso porque el nombre que se le dio a la psicología era psicología ecológica, no psicología organizacional. Muy bien, gracias Lorena. El nombre de la psicología, los principios que se comienza a ver en ese tiempo, en ese año, con este experimento que hace Wicked, es el de psicología ecológica, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una que por ahí la puse, existe, sí, pero en ese momento se me ocurrió y la puse. Entonces, la respuesta que es falso es porque es ecológica. La 11. El tener una percepción integrada es una de las características de la psicología ambiental. Bueno, eso era de relleno prácticamente, porque estaba muy fácil. ¿Cuál era, Macarena?
Es verdadero, ingeniera, porque a lo largo pues, de toda la fase también vimos que en la psicología ambiental se trata mucho lo que es una percepción holística, con esa palabra que significa pues integrar todo, tanto el ser humano como todo el entorno que lo rodea. Listo, muy bien. La 12. Iterson fue uno de los psicólogos pioneros en el estudio de la percepción y dice responder la alternativa incorrecta en cuanto a la percepción, ¿sí? Y les pongo unas alternativas. Entonces, no sé si alguno desea comentar cuál es la que pensó que es incorrecta. Shana, coméntanos. Bueno, por mi parte yo marqué que la incorrecta era la C, porque, bueno, la percepción ambiental no es una, bueno, no es más integrada, es holística, y en la C menciona que es con la búsqueda de propiedades de estímulos simples, y eso es para la percepción objetual. Listo, muy bien. Como dice Shannon, la respuesta es de que es aquella percepción, bueno, la letra C en este caso a ustedes obviamente les apareció diferente, pero es la que habla de que la persona capta pasivamente los estímulos ambientales, se centra en la búsqueda de las propiedades de estímulos simples como la luminosidad, porque de eso no hemos hablado en cuanto a solo percepción, ¿sí? Nosotros tenemos de que puede enfocar a los seres humanos y a escenarios mucho más grandes. Entonces hablamos ya de entornos, de su relación que tienen con el entorno, hablamos de experiencia, como dice esta última alternativa. Entonces esa era la que no era adecuada según lo que hemos ido viendo en percepción. La 13. Verlaine nos dice que las propiedades colativas del ambiente son aquellas capaces de provocar respuestas investigadoras, inquisitivas, y les comento, ¿no? Sobre esto que comenta. Y les pongo el ejemplo, así que se me ocurrió, de Tom y Jerry en la playa, y aparecen con ropa de playa cuando en el dibujo animado aparecen sin ropa, ¿sí? Entonces les pongo que dentro de ellas tenemos el de que es la novedad. Entonces, ¿verdadero o falso y por qué? Eso estaba muy fácil también. A ver, Leonardo. Sí, ingeniera, bueno, esta es falsa y sobre todo por la última parte del enunciado en la que menciona que los estímulos que se perciben no van de acuerdo al contexto, eso pertenece a la incongruencia, no a la novedad. Muy bien, el ejemplo que les doy incluso de este dibujito animado es parte de la incongruencia, ¿sí? Novedad se refiere Verlaine a algo que no ha sido antes visto por el sujeto, que es algo que de repente causa asombro, pero que no necesariamente es incongruente. Puede ser una ciudad encendida como la que yo les di en las diapositivas de Las Vegas o de esa ciudad en Brasil, que simplemente es muchos edificios y muchas luces, ¿sí? Siguiente, el incorrecto. En el enfoque teórico práctico de la psicología ambiental se toma en cuenta las siguientes características, ¿sí? Les pongo las características. Entonces les digo que digan cuál es la que no es. Algún voluntario, esa también estaba muy simple. Ninguno. Bueno, todos la habrán hecho mal de repente. No creo porque hay muchos 20 y los felicito. Pero la respuesta de esta pregunta era perspectiva de elementos, integración individual. Esa hasta a ciegas, sin estudiar. ¿Cómo va a haber una integración individual? Eso no existe. Es más, yo me lo inventé. No tiene sentido, es incongruente.
como dije hace un minuto. Entonces, así por descarte nomás, era esa. La 15. Espino Román, investigadores, nos transmiten en su estudio de análisis el de la percepción del ambiente, ¿sí? Es acerca del artículo que les mostré y que ni siquiera era que lo hayan leído completamente y que les estaba haciendo una pregunta específica de ese paper. Les coloqué que trata en general de la necesidad de concientizar a los estudiantes, no por el hecho de ser estudiantes de una carrera que no esté relacionada, significa que se debe dejar el ser conscientes ambientalmente, lo cual responde a que esa pregunta, ¿qué era, por favor, Paula? Ingeniera, era verdadero porque en el estudio que se realizó en 2015 se cuenta que eran estudiantes de mecánica, ingeniería mecánica me parece, y bueno, habían muchas variables en cuanto a sus respuestas y se dio como una conclusión que era recomendable de que a pesar de que no estudien algo enfocado a lo ambiental, debían tener una buena educación ambiental. Muy bien, gracias Paola. Esa era así, ¿no? O sea, simplemente ni siquiera era algo específico, era la conclusión. Es más, creo que está en las conclusiones del paper. La 16. En los principios y aportes en materia ambiental, gracias a psicología, existe el comportamiento ambiental. Según los estudios, los diferentes comportamientos nacen de la experiencia y pueden venir influenciados por actitud y comportamiento de los padres. Ese es un grafiquito que vimos, así que también era muy fácil de recordar, verdadero y falso y por qué. ¿Algún voluntario? Cristel. Yo pensé que es verdadero porque sí es cierto de que todo nuestro ambiente, incluso el comportamiento de nuestros padres se vuelve parte de nuestro ambiente, va a influenciar en nosotros. Listo, gracias Cristel. ¿Alguien que haya marcado lo contrario? ¿Ninguno? ¿Todos marcaron verdadero? A ver, Ley. Ingeniero, buenas tardes. Yo marqué falso porque la que nace de la experiencia es la actitud, y asimismo también se deriva del comportamiento de los padres. Muy bien, gracias Lady. También para todos los que marcaron, quizás sonó un poco confuso y por eso tenían que leer bien, ¿sí? Los que nacen de la experiencia son las actitudes, no los comportamientos. Y eso les dije en el momento que les mostré ese grafiquito donde dice la actitud, nace de la experiencia, está influenciada por comportamiento de los padres, etc. Y es más, en el capítulo 1, cuando hemos visto de personalidad, también conlleva, y que justo hoy día lo vamos a repetir en la clase, de que nacen justamente de todo lo que vamos viviendo, esas actitudes, ¿no? Y todo es parte de la misma personalidad que tiene un individuo. La 17. Dentro de las teorías de percepción, la teoría de Verlaine nos habla de complejidad, novedad, incongruencia y sorpresa. Nos dice que la información sensorial que proviene del ambiente y que posibilita la percepción nunca tiene una correlación perfecta con el entorno real. Es decir, podemos recibir constantemente señales complejas y engañosas del ambiente. ¿Verdadero, falso y por qué? A ver, Yajaira. Sí, ingeniera, la pregunta 17 era, bueno, yo la consideré como falsa y es que es capciosa porque al inicio sí nos habla sobre las propiedades de la teoría de Berlín, o Berline, pero al final nos menciona sobre
nunca tiene una correlación perfecta con el entorno real, y esta tiene más relación con el funcionalismo probabilístico de Brunswick. Por lo tanto, considero que es falsa. Muy bien, gracias, Yajaira. Hasta cierta parte sí hablaba de lo que nos dice Verlaine y sus 4 tipos de aspectos que involucra su teoría, ¿sí? Pero más adelante hablamos de la correlación con el entorno real, que era justamente el diagrama del lente o la teoría del lente, que como dice su compañera nos habla el otro psicólogo, ¿sí? Entonces por eso era falso. La 18, en el origen y desarrollo y evolución de la psicología ambiental se puede apreciar distintas etapas que influencian su existencia. Entre ellas tenemos, y les doy las etapas, esa también estaba muy fácil, pero no sé por qué algunos se equivocaron. A ver, Ariana. Sí, ingeniera, como nos mencionó sobre la alternativa incorrecta, teníamos 4 etapas, que era la primera psicología ambiental, la transición americana, la psicología de la arquitectura y la psicología ambiental verde. Y bueno, ahí la que no sería es la que es la primera transición del desarrollo sostenible. Muy bien. Gracias, hija. En esta pregunta, la respuesta era al marcar la incorrecta, ¿sí? Y la incorrecta justo es la que comenta su compañera de la primera transición del desarrollo sostenible, porque incluso si alguno me puede decir, ay, ingeniera, es que yo no lo memoricé, no tal cual, y yo solo pues vi desarrollo sostenible y en vez de marcar esta, marqué la otra. No podría ser, ¿por qué? Porque nosotros acá estamos hablando de primera transición y no es una primera transición la parte del desarrollo sostenible. Entra como una etapa que involucra una serie de acontecimientos de protesta, ¿no? Si me escucharon ese día cuando hablé en la clase, o sea, todos los movimientos ambientales, la convención que se hizo en las Naciones Unidas, entre otras cosas. Entonces, eso es algo que involucra todo un movimiento verde de poder analizar por qué las personas querían volverse verdes, o sea, por qué es que estaba pasando esta época verde, ¿sí? Lo cual esa era la incorrecta. Y la última, la percepción ambiental va a considerar el entorno de forma holística, de manera que el entorno puede ser concebido como una unidad perceptiva. Se consigue de todas aquellas experiencias ante estímulos simples. ¿Verdadero, falso y por qué? Esta última. A ver. Alexandra Saraya, ¿no has participado todavía? No, ingeniera, todavía no. ¿Me escucha? Sí. Ok, bueno, en ese caso yo marqué falso, porque si bien es cierto la percepción ambiental considera el entorno de forma holística, la última parte donde dice que se consigue de todas aquellas experiencias ante estímulos simples, no corresponde a la percepción ambiental, sino que como lo vimos en la pregunta 11 o 12 creo, corresponde a la percepción objetual. Y eso ya la haría falsa. Muy bien, gracias Alexandra. Como dice su compañera, no corresponde a la parte ambiental como tal que engloba la percepción ambiental, ¿sí? Entonces la respuesta de ella era falsa. Listo. Y bueno, ese era el examen, chicos. No era complicado. Yo entiendo que de repente dieron quizás prioridad a estudiar otros cursos o de repente se pusieron nerviosos o trataron de buscar las respuestas en las diapositivas. Entonces eso demoró un poco el proceso de su evaluación. Pero para hacer primera evaluación, créanme que el año pasado estuvo mucho peor los resultados, ¿sí? Es más, quiero también felicitar a los que han sacado una muy buena nota, porque si se dan cuenta no es una nota memorística, es de pensar un poquito más, ¿sí? Les pido que en las próximas fases que vienen, pues le pongan más empeño
Lo bueno es que también en estas circunstancias, y bueno, que yo siempre igual lo he aplicado, de que nunca la nota final del examen es su nota completa de fase, ¿no? O sea, les considero y para ello les dejo trabajos, talleres o sus participaciones en clase, lo cual esta semana voy a comenzar a ya publicar. Tengo algunos calificados, voy guardándolo para ya publicar todos los resultados de esa sección juntos. Entonces ya lo publico, ven su nota y al final le voy a pasar una... Bueno, no sé la verdad cómo hacerlo, yo lo veo más práctico así, porque en el Moodle, cuando era el Moodle, yo les ponía su nota personal a cada uno en el Moodle, porque me lo permitía rápidamente, ¿sí? Entonces ya cada uno veía su nota. En el caso del Blackboard no existe esa opción, por lo cual me queda tener una lista final de las notas y pues pasarle a la delegada y que se las pase, ¿sí? Su nota final de la fase. Y ya si tuvieran alguna duda, algún inconveniente, pues me escriben por el chat del Teams para poder tener una reunión que resuelva su duda o su reclamo o algo. Pero quiero resaltar de que se fijen bien en las notas que van a ir obteniendo y de los porcentajes de calificación, porque no me gustaría que vengan a mi persona diciéndome, ingeniera, pero yo no tengo 16, tengo 17. ¿no? Entonces me hacen abrir el Excel, me hacen mostrarles todo y al final se dan cuenta que se habían equivocado. Entonces ahí, como los que ya me conocen, pues bajo puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que para ello tener muy bien sacados sus cálculos según los porcentajes que les di, ¿sí? Listo, ¿alguna pregunta? Si no, para comenzar la primera parte de esta fase. ¿No? Muy bien. Sigan leyendo el libro, por favor. Y estas fases enfóquense y esfuércense mucho en los trabajos que les voy a dejar. Esta fase son 2 trabajos, ¿sí? Se los voy a explicar el primer trabajo la próxima semana y el segundo trabajo que es casi la última parte de la fase. Entonces, en esos 2 trabajos, pues, traten de hacerlo bien, de hacerlo con tiempo. Y no son complicados, es más, son más prácticos, por lo cual requiere que ustedes pues armen bien su grupo para ver la manera de cómo presentarlo bien. Entonces, pueden pasar al Blackboard y van a ver que hay un video, el cual queda para que lo vean para la siguiente semana. Y son muchos videos los que siempre les voy a subir, pero créanme que si los subo es porque son importantes o porque considero y cuando algún día los escuché, pues pensé que puedan ayudar dentro de la unidad o del curso que se está haciendo, ¿sí? Este primer video que les he colocado es de Coopers, no sé si alguien lo ha escuchado, es un TED y habla de lo que es la actitud, ¿sí? Es más, no lo vean en el sentido y que lo es, ¿sí? Porque es parte de coaching, de motivación y todo, sino véanlo desde el sentido de cuán importante viene a ser la actitud como introducción para lo que vamos a ver esta fase. Entonces les comparto. Ya lo habilité también. No lo vamos a ver porque espero que lo vean en la semana. Y más bien vamos a avanzar un poquito, ¿sí? En esta fase toca ver la parte de las actitudes ambientales y conductas sostenibles que son importantes para la psicología ambiental. Nosotros vamos a ver esto dividido en 2 partes y posteriormente se va a ir al sentido un poco más también del ambiente, ¿sí? Es más, la siguiente unidad que se llama estrés ambiental involucra muchos factores en cuanto a ambiente. Ahora vamos a ver en cuanto a persona en el ambiente, ¿sí? Después de todo lo que han podido aprender en primera fase y recopilando conocimientos. Entonces les pongo esta primera imagen.
No sé si alguno ha visto esta película, imagino que bastante sí. Y no sé, alguna opinión de repente de esta película, ¿les gustó, no les gustó? ¿Los conmovió, no los conmovió para nada? Coméntenme. ¿Ingeniera? Sí, están levantando la manito porque no Sí. puedo ver de mi celular. Así que hablen, por favorcito. Entonces, ¿puedo comenzar? Sí, Luis, a ver, coméntanos. A ver, siendo sinceros, esta película sí me conmovió mucho y también me hizo lagrimear, porque sí denota el esfuerzo y el amor que tiene un padre con su hijo y hace todo lo posible por lo menos para que su hijo sea feliz. Por eso viene el nombre En Busca de la Felicidad. También ¿qué es eso? Que se saca literalmente saca la mugre, digamos, trabajando para que su hijo tenga todo, para que tenga todo y se esforzó incluso para conseguir un buen trabajo, ya que tuvo que hacer muchas cosas, hasta incluso dormir en los baños, en una estación de tren. Y es muy, en serio, conmovedora esta película. Muy bien, gracias Luis. Luis ha hecho un resumen para quien no ha visto la película, por si acaso, ¿sí? Les he hecho su super resumen. Entonces ahora a los otros tres que ya los veo que están levantando la manito, ¿por qué o qué tendrá de relación esta película con la actitud que vamos a ver en esta unidad? No sé si Isabel, Lady. Bueno, soy Isabel, entonces voy a dar mi opinión respecto a la actitud. En esta película se ve mucho la situación que afrenta, bueno, el actor Will Smith y es muy difícil porque ellos primero tomaron la decisión de invertir y él iba a vivir muy bien, pero después nadie compraba sus máquinas, entonces luego buscó otras formas, se separaron los padres, él se quedó con el niño y el comportamiento que él tomó, su forma de ser, se fue forjando de acuerdo a lo que le sucedió, porque tuvo que tomar decisiones difíciles e incluso decisiones arriesgadas, porque el trabajo que tenía no le aseguraba que en un futuro iba a tener ese empleo, sino era si era el único que pasaba ese examen. O sea, era de uno, el solo elegían a uno entre muchos. Entonces a él no le aseguraba sí o sí que iba a tener ese empleo. O sea, se estaba preparando. Y respecto a la actitud, yo opino que su comportamiento y su forma de ser se forjó de acuerdo a eso. Y aparte también el hecho de ser papá y encargarse de su hijo, le ha hecho tener esas capacidades de enfrentarse al mundo, por así decirlo, poder superar esas circunstancias que se presentan en la vida real, porque esta película fue basada en la vida real y es muy impresionante como desde abajo salió y ahora es multimillonario y entonces se muestra, wow, es sorprendente, en mi opinión. Gracias, Isabel. Y a ver, les hacía esta pregunta, todos podrían estar respondiéndose muy internamente y quería recopilar algunas ideas de lo que le dijeron los dos, porque claro, o sea, la actitud, ¿no? Como tal, así, aún ustedes no conociendo el concepto, ni estamos todavía estudiándolo, lo primero que se les viene a la cabeza es cómo afronta él, ¿no? Este personaje representado por Will Smith, la vida, ¿sí? Lo que está viviendo. Entonces estamos hablando de afrontar primero. Luego lo que decía Isabel, las decisiones que toma,
¿sí? Las decisiones que tome en la película, si va, bueno, desde la decisión inicial, que fue la inversión, esa decisión está presente y estará presente quizás en muchos de ustedes. O sea, la vida está llena de decisiones, ¿sí? Quizás ahora como estudiantes no lo ven tan así, porque la mayoría de decisiones pueden abordar decisiones académicas, pero posteriormente se darán cuenta, ¿no? Esa parte de decisiones que toman las personas. Y luego de responsabilidades. En el caso de la película, es una responsabilidad que tiene como padre, ¿sí? De poder tener a su hijo comiendo y vivo. Entonces, les coloco acá, después de esta introducción que ustedes mismos fueron pensando, ¿qué actitud entonces nosotros podemos tener frente a la vida? Muchas veces lo habrán escuchado, incluso en un video, en un compañero, en un profesor, en una película, ¿no? De que te dice, muestra una actitud buena frente a la vida, ¿sí? O cambia tu actitud para que te vaya bien. Entonces, pero no sé si alguno desea responderme. A ver, ¿qué actitud, por ejemplo, tiene frente a la vida en este momento? A lo que estamos pasando, por ejemplo. ¿Alguno está levantando la manito? Porque no sé, no me aparece. Ingeniero, está levantando la mano. Paola, comenta. Bueno, mi actitud frente a la vida en estos momentos, que quizás es algo, no sé, fuera de lo normal que estemos viviendo una pandemia, es, no sé, afrontar todo lo que nos está pasando de una manera positiva, porque al fin y al cabo tengo la oportunidad de estudiar virtual, con profesores de calidad y todo. Sin embargo, hay muchos niños y adolescentes que ni siquiera tienen esta oportunidad y tienen que pasar por mucho para al menos escuchar su clase por una radio. Entonces, yo creo que sí, es pesado las clases virtuales y sí, no me gusta quizás estar en mi casa todo el tiempo y sí me da miedo quizás contagiarme por la enfermedad que mata a muchas personas. Pero yo creo que en ese momento estoy con una actitud positiva frente a todo lo que nos está pasando y siento que es importante que de alguna forma todos lo veamos de la manera buena o el lado positivo de todo esto. Listo, gracias Paola. Y Antonella, a ver, que también estaba. Bueno, aparte de lo que dijo mi compañera Paola, creo que la actitud que hemos tenido últimamente debido a la pandemia es eso de ponerse la mascarilla, limpiarse, o sea, lavarse las manos muy seguido. Algo que no solíamos hacer mucho cuando salíamos, ¿no? Las medidas de seguridad. Y pues también otro problema importante es sobre la educación. Nosotros tenemos mucha suerte, ¿no? De que tengamos los recursos de pagar la universidad, mientras que otros no ni siquiera tienen un celular o por lo menos la conexión para poder tener unas clases, tanto niños como jóvenes como nosotros. Algunos ya se dedican a trabajar y dejan de lado el estudio. Listo, gracias Antonella. Y a ver, después seguirán participando los demás, por favor. ¿Qué quiero comentar aquí? Quizás en alguna parte, o lo primero que decía su compañera Paola, sí está relacionado cuando habló y pronunció la palabra positiva, ¿sí? Nos habló de una actitud positiva que ella tenía frente a lo que estamos pasando, y quizás muchos de ustedes. En el caso de esta película que les muestro, también muchos me podrán decir, este padre, este actor, tenía una actitud positiva frente a la vida porque demostraba a ellos siguiendo adelante, siendo perseverante, siguiendo
vendiendo, tratando de mantener la alegría en su hijo, ¿sí? Cuando yo hablo de actitud, voy a tomar una actitud positiva o negativa. En el caso de esta película nos muestra que él tomó pues esta positiva, pero no siempre va a ser así. O sea, no siempre va a ser así. Vamos a ver de que también en algún momento algunas personas pues toman este tipo de actitud negativa, ¿sí? Como lo veremos más adelante en cuanto a conceptos, investigaciones que incluso se hacen y métodos de investigación para poder ver todo este tema de lo que es la actitud, que involucra mucho, ¿sí? Pero lo que quiero concluir en esta introducción, que todo lo que han nombrado, bueno, la mayoría, habla de lo que sale, pues, de aquí, ¿sí? De lo que sale de la cabeza, de lo que sale de la mente, de lo que piensas. Y por eso es que nosotros en la primera fase, pues, hemos tratado de manera general entender cómo estamos hechos, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos temperamentos, tenemos carácter, tenemos personalidad. ¿Y eso qué tendrá que ver ahora? Pues porque con la actitud y lo que vamos a ver que involucra la actitud, depende mucho de cómo lo tomemos desde que lo pensamos, ¿sí? Y por eso es de que puede ser esto mismo que parte de aquí, positivo o negativo. Entonces, eso en primer lugar. Ya lo otro que comentó su compañera, por ejemplo, el hecho de lavarse las manos, usar mascarilla, eso no es lo primero que nació de aquí, ¿verdad? Eso ya son consecuencias de lo que yo puedo tomar o las decisiones, y por eso hablaba acá de decisiones que puedo tomar frente a esta situación, ¿sí? Si yo realmente pues pienso de que el poniéndome 2 mascarillas me va a cuidar, pues voy a tomar una actitud de prevención y me pondré las mascarillas. Pero el que yo me ponga las mascarillas no es una actitud, ¿sí? O sea, no empieza con una actitud. Y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Muy bien. Acá también les pongo 2 imágenes y de una cosa que nos dice un investigador, un psicólogo que les mencioné la fase pasada, Itelson, posteriormente la toma hasta el mismo Churchill, las mismas personas que están involucradas en movimiento de masa o de personas, que la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia, ¿sí? En esta imagen podemos ver 2 niños que pueden ser de muy parecida edad y que los 2 tienen un alimento, ¿sí? Un alimento inicial como es esta tostada que bueno, es solo una tostada partida y pues un plato lleno de cereales con una taza de leche. Ambos son alimentos. Contextos, pues al parecer puede ser que, y por lo podemos inferir simplemente con la observación de que estas manos del niño quizás se encuentran un poco maltratadas, un poco sucias, o su misma sonrisa, sus dientecitos, a diferencia de este otro niño que de repente se puede observar que está pues en una mesa, en un comedor, en una casa, con una camisa, y que es un desayuno que quizás toma pues diariamente, ¿sí? Estas imágenes de acá les muestro porque justamente es la introducción de cuando hablamos nosotros de actitudes y conductas, que lo veremos posteriormente. El hecho de los 2 tener lo mismo, que los 2 tienen lo que es el alimento, no significa que los 2 van a responder de manera positiva o lo van a comer de manera, de una manera igual este alimento. ¿Por qué? Porque acá podemos ver, por ejemplo, este niño, pues que está haciéndolo de una manera renegando, y acá podemos ver que este niño, pues está feliz, ¿sí? Así de subjetivo, de general, como se los puedo mencionar, es lo básico para entender de que las personas son diferentes y que la actitud que tomen las personas, pues van a ser de manera
indistinta según lo que la persona quiera o cómo lo quiera hacer. Si este niño, a pesar de las condiciones que tiene, está teniendo una actitud positiva frente a la vida, y eso yo creo que cada uno de ustedes lo sabe, alguna vez cuando ha regalado una manzana a un niño que está en la calle, o cuando en Navidad han pasado a pedir algo, quizás ustedes han compartido y han visto la sonrisa de alguien, como también de repente con su misma familia, y yo lo digo muchas veces, por ejemplo, cuando con mi sobrina no quería comer algo, pues pone esa cara, ¿no? Y le dice a su mamá, no, no quiero, no me gusta y tal. Yo creo que todos hemos tenido oportunidad de vivir ese tipo de escenarios que hay en la vida. Pero con eso, ¿qué les quiero decir? De que la actitud, pues es algo primero, es lo primero que pasa. Y por eso les decía aquí, es lo que pasa primero acá. Es qué es lo que yo, o qué actitud muestro que voy a tener y que después se puede convertir en comportamientos, ¿sí? O sea, después, por ejemplo, este niño pues puede optar por buscar más, ¿sí? Alegre, busca más tostadas, así que puede encontrar, o este niño de acá pues puede tirar su plato. No sé si alguna vez ha visto un niño tirar un plato de comida, yo sí. Y créanme que así, tal cual, agarra el plato y ¡prum! Lo tira. No hablemos de bebitos, porque ahí es diferente, un bebito. Estamos hablando ya de niños un poco más grandes. Entonces, eso ya está traducido en comportamientos. Entonces, la conclusión de aquí es que la actitud se puede traducir en comportamientos, pero ya solo tomando una actitud va a marcar una diferencia. Nos dicen estos autores, nos dicen muchos psicólogos que tienen esta conclusión. Ahora este video que yo les puse es de Coopers, que les digo que digamos habla de esta introducción de actitud y les pido que lo vean, es más, es muy motivacional, a mí me gustó muchísimo cuando lo vi. Y nos habla de que la actitud va a tener hoy día, toda la mañana se me ha estado yendo un poquito el aire. Coopers nos dice de una fórmula, ¿sí? Es más, la van a encontrar en internet, que es así. Ingeniera, ¿nos habla de fórmulas en psicología? Sí, porque justamente es la que comenta Coopers, ¿sí? Que para mí es la fórmula de la felicidad. En la vida, nosotros vamos a encontrar de que las personas pueden actuar de maneras diferentes. Nosotros mismos actuamos de manera diferente, ¿sí? Entonces, una persona que va a ser considerada con la palabra para Coopers de valor, ¿sí? O sea, una persona y su valor que puede tener, va a calcularse, o sea, el valor de nosotros mismos de esa persona, sumando lo que para muchos es muy importante. Es más, en el lado académico, por ejemplo, se valora demasiado esta fórmula que está entre paréntesis, que consiste en lo que es el conocimiento y la habilidad, ¿sí? Cuando hablamos de conocimiento, pues nos referimos a todo lo que ustedes, por ejemplo, aprenden en las asignaturas, todo lo que todos aprenden en sus estudios o aprenden hasta en la misma vida, no necesariamente se tiene que aprender todo, obviamente, en una institución. Muchos lo han aprendido trabajando, no lo han aprendido en otras organizaciones. Y la H de habilidades, porque nosotros también con esos conocimientos o complementando a esos conocimientos, pues tenemos diferentes habilidades. No muchas veces suelen ser las mismas, pueden variar, pero complementan a esos conocimientos que se pueda tener, ¿sí? Hasta aquí es la fórmula
normal, que estoy segura que muchas organizaciones hasta pueden dar prioridad. ¿Por qué? Porque yo voy a contratar a este personal, voy a contratar a este ingeniero ambiental, porque quiero que me demuestre también sus conocimientos que tiene y las habilidades que tiene. Es más, necesito que sepa usar el ARGIS, que sepa inglés y todo eso, y además que tenga experiencia laboral mínima de 1 año, ¿sí? Pero ¿qué nos dice Coopers? Que nosotros podemos tener a la persona todo o darle importancia al conocimiento y a las habilidades, pero lo que realmente va a tener un mayor valor o lo que va a aportar más es la actitud que pone una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es la A de aquí? La actitud va a ser prácticamente multiplicar todos los conocimientos y habilidades que puede tener una persona. Entonces, en eso se basa justamente el coaching, muchas charlas motivacionales, que se las pongo muy aparte para que lo sepan. Pero ¿por qué quiero que lo entiendan aquí? Porque nosotros necesitamos entender la importancia que va a tener la actitud en una persona. Cuando nosotros hablemos de conductas sostenibles, nosotros vamos a tener que recordar esto que les estoy diciendo hoy día, de que un ser humano pues puede potenciar muchas veces el poco conocimiento o la poca habilidad que tenga en algo con esa actitud y viceversa. Entonces eso es importante que quería mostrárselos ahora. Entonces ahora sí les pongo los 4 conceptos principales, resaltando de que existen más de 100 conceptos de actitudes. Lo pueden buscar en bibliografía. A lo largo de los años se han dado muchos conceptos de actitudes, ¿sí? Comenzaré con este de Berkowitz en el 75, que dice que son los sentimientos de las personas hacia las cosas. Entonces, por ejemplo, en este niño que tiene, si ven en sus manos, una canica, ¿cuál creen que sea la actitud? ¿Quién me puede decir? Así a simple vista. ¿Cuál es el sentimiento que tendrá de repente este niño frente a esas 2 canicas que no sabemos en las circunstancias que las ha tenido, que las ha recibido? Pero ¿cuál puede ser? Estamos hablando de un ejemplo. Alegría. Muy bien. Un sentimiento alegre, ¿sí? Como dice su compañera, puede tener este niño. ¿Por qué? Porque está jugando con algo tan minúsculo que es una canica, pero simplemente pues lo vemos que está concentrado, ¿sí? Está concentrado, ha tomado una posición así preparada, todavía no sé si alguno ha jugado canicas, no lo sé, no sé, creo que no es de sus tiempos o no lo sé, no es que me crea tan mayor, pero yo ahora no veo a nadie jugar canicas. Yo de pequeña, por ejemplo, ha sido mi vida jugar canicas. Es más, era la única mujer de mi barrio y me ponía a jugar canicas, posteriormente incluso taps y todo ello, ¿sí? Pero para ello tenías que practicar y tenías que concentrarte y tenías que mirar bien, tenías que tomar como que una estrategia de cómo lo querías hacer, qué es lo que se puede ver a simple vista en esta imagen. ¿Qué más? Luego viene... Chochos. ¿Hijo? Está jugando con chochos, que se sacaba de los árboles. En ese tiempo yo llegué a jugar eso. Ah, muy bien, muy buena observación, gracias. Son chochos, tienes razón, son chochos con los que está jugando y que también se jugaba con lo que caen de los árboles. Perfecto, ¿no? Mario, gracias Mario. Y muy bien, lo que dice su compañero también, o sea, con eso mismo también se jugaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía un peso y tenía la forma de una canica, que claro, es lo que posteriormente ha podido salir, ¿no? Incluso por eso les decía, o sea, más aún los que han tenido oportunidad de jugar con algo natural, mejor aún. Entonces, esto es parte de lo que comentó su compañera, un sentimiento alegre que puede inferir en este niño. Luego viene Eagle y Chicken, que dicen disposición favorable o desfavorable que se establece ante todo elemento perceptivo de la realidad que nos rodea.
Aquí, si se dan cuenta, se inició con lo que es sentimiento, que su compañera manifestó, por ejemplo, el sentirse alegre. Pero acá ya nos dicen y nos hablan de una posición, y que justamente era lo que les decía en la parte introductoria. Una posición favorable o desfavorable, ¿sí? Ante algo. Y acá habla de percepción también, por eso es importante recordar los conceptos de la realidad que nos rodea. Luego dice, postura intelectual y afectiva adoptada por un sujeto ante otro sujeto, objeto y situación. Posteriormente Hollagan, entre otros psicólogos, ya nos hablan incluso de lo que involucra una actitud, ¿sí? Involucra a individuos, a objetos o a situaciones, pero también se refiere a una posición que se toma. Y por último, una forma de responder frente a esto, ¿no? O sea, los sujetos, objetos o situaciones, pero va más no solo a posición, sino a la forma de responder. Estos dos ya va más y conlleva a lo que vamos a ver posteriormente, que es las conductas o comportamientos. Que después lo vamos a ver, así que no se preocupen. Pero lo estoy comentando acá porque cuando se comienza a definir todo lo que involucra la actitud, ya se comienza a hablar de ello, ¿sí? Ahora, para la actitud, nosotros vamos a tener el triángulo de dimensiones, los componentes, o como le dicen, los componentes tripartitos, las diferentes, los aspectos que involucra la actitud, entre diferentes formas que lo van a encontrar en bibliografía, ¿sí? Nosotros lo vamos a tomar como los componentes que va a tener las diferentes actitudes. Entonces vamos a tener nosotros de que la actitud va a mostrar o va a responder a la dimensión cognitiva, afectiva y conductual. ¿Con qué? Con, por ejemplo, estas preguntas que les pongo. La parte de cognitiva, y cuando hablamos de cognición, pues nos puede decir qué piensa sobre el objeto, sujeto o situación. Recuerden que en eso finalizamos en la diapositiva anterior, diciendo de que la actitud justamente trabaja con ello, trabaja con objetos, trabaja con individuos y trabaja con situaciones, ¿sí? Luego la parte afectiva, pues cuando hablamos de afectivo ya nos podemos referir a sentimientos. Entonces la pregunta se basa en lo que siente, ¿sí? Acá era qué piensa, pues aquí qué siente, ¿sí? ¿Qué siente sobre ese objeto, sujeto, situación? Y por último la conductual, cómo se comporta, ¿sí? Este es el resumen de actitud prácticamente. Si se entiende bien esto, pues se va a entender todo lo que venga. Cuando hablamos de parte cognitiva, nosotros nos vamos a referir a todas aquellas creencias, todos esos conocimientos, las ideas que tenemos sobre el objeto o sujeto o situación, ¿sí? O sea, todo lo que tenemos nosotros acerca de él. La parte, y acá les coloco a la relación y que lo vimos en un poco la fase anterior. Eso va a estar más relacionado, más pegado a lo que es un estereotipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de que vamos a reflexionar o vamos a pensar que usando la bolsa de tela, pues estoy contribuyendo en algo, estoy disminuyendo la cantidad de residuos de plástico. Entonces puede ser porque lo he visto en la sociedad en general, en mi familia, en mi carrera de ingeniería ambiental. Entonces lo podría relacionar o podría, viéndolo desde el lado positivo, y estoy dando un ejemplo en medio ambiente, como un estereotipo, ¿sí? Ahora, viéndolo desde el lado negativo, puede ser como el video que les mostré o cuando hablamos la anterior fase de prejuicios, discriminaciones y estereotipos, ¿sí? Pero ahora voy a tratar de relacionarlo un poco con el lado ambiental. La parte afectiva, que habla del qué siente, ¿sí?
se va a referir a toda la parte de todos los sentimientos positivos o negativos que se puede sentir frente al objeto, sujeto, situación. Entonces, aquí mayormente, y creo que sí se los mencioné alguna vez, la fase anterior, pues que va a estar relacionada esta parte de prejuicio, porque muchas veces suele ser negativo, o sea, suele tomarse como que es algo que nosotros estamos sintiendo muy personal a raíz de que nosotros hemos escuchado o de repente nosotros mismos desde pequeños hemos crecido con ese sentimiento negativo hacia esa situación, ¿sí? Y por último, lo conductual, que puede estar más relacionado a la discriminación, porque si en esta parte lo estaba pensando o estaba yéndose hacia la parte 1, pues en la discriminación ya es la parte 2, ¿no? Que ya es actuar, o sea, ya es, por ejemplo, apartar a una persona del grupo porque simplemente no sé, pues no se está de acuerdo con su cultura el juntarse con esa persona. Entonces aquí les pongo algunos ejemplos. Cuando nosotros hablamos de la parte de que por ejemplo, una mujer no puede conducir un camión grande, un medio de transporte que mayormente lo conducen hombres, pues nosotros ahí estaríamos hablando de parte de estereotipos, ¿sí? Estereotipos que se tienen, creencias, conocimientos, ideas que se puede tener. Luego, cuando hablamos nosotros de lo que se puede sentir al ver, y esto les mencioné en el video, ¿no? Cuando se los mostré a una persona que tiene un tatuaje, pues puede ser ese prejuicio o esa idea que nos hace de que esas personas puedan ser personas pues que no son capaces de, no sé, de tener una carrera profesional, de ser un doctor, ¿no? Como fue en el caso de este chico, ¿no? Y lo que pensó esta persona de él. Y por último, la parte de discriminación, que ya va más hacia el comportamiento que puede tener o la que se puede hacer con esa persona ya de intención, ¿sí? O sea, si acá hablábamos en cuanto a sentimiento, y esa es la diferencia, si es que no quedó claro la anterior fase, sentimientos de valoración positiva o negativa, pues cuando hablamos de discriminación, nosotros ya estamos hablando de intenciones, ¿sí? Traducidas en comportamientos. Entonces, cuando hablamos de comportamientos, nosotros podemos mostrar de que digamos, estamos rechazando a esa persona. Ahora, relacionándolo con el lado ambiental, ¿qué tiene que ver, ingeniera? Claro que tiene que ver, porque justamente hay personas de que pueden primero tener un sentimiento positivo o negativo hacia algo, por ejemplo, el dejar la luz prendida todo el día de su cuarto porque simplemente no le importa y porque la energía lo pagan sus papás y le da igual, como en la parte ya de intención o de la actitud que pueda tomar alguien tirar una basura en la calle, ¿sí? Entonces a eso va relacionada estas dimensiones de la actitud. Ahora, actitudes y sus objetos, y con esto me quedo aquí, ¿sí? Las actitudes y objetos se refiere a la parte en que nosotros tenemos como principal objeto todo lo que podemos valorar. La siguiente clase vamos a hablar de valor, de otros conceptos que son muy importantes, son tanto teóricos, pero son importantes para que ustedes mismos puedan ver las diferencias. Entonces acá les pongo que el principal objeto de la actitud es todo lo que pueda ser valorado, ¿sí? Ahora, vamos a tener muchos tipos de objetos de actitud. Aquí les pongo algunos concretos y abstractos, ideas y opiniones, personas o grupos de personas. Por ejemplo, en lo que es los concretos y abstractos, nosotros podemos empezar diciendo algo o pensando algo concreto, ¿sí? Como que, ¿qué podrá ser algo concreto? Por ejemplo, podrá ser quizás el Museo del Louvre, que lo estoy mostrando aquí, no sé si alguno ha escuchado de él, y que es muy conocido mundialmente. Podrá ser, yo podré mostrar una actitud frente a este museo. ¿Quién me dice?
Yo creo que no, porque no podrías aplicar los tres componentes que acabamos de ver, que son parte de la actitud. Podría solo generar un sentimiento, por ejemplo, de asombro. Muy bien. Hasta ahí, Diana, a ver, si nosotros hablamos, y está bien que lo mencione, de los componentes, ¿sí? Y yo les pongo, por ejemplo, un museo, yo puedo tener una idea inicial, porque obviamente nace aquí, por eso está primero en el triángulo y en lo que yo les estoy mostrando, nace en la parte cognitiva, ¿sí? O sea, ¿qué puedo yo pensar? Pero claro que sí puedo yo continuar con los otros tres, o sea, sí puedo mostrar una actitud frente al Museo del Louvre. ¿Por qué? Porque yo puedo tener primero lo que puedo pensar porque me lo han dicho, porque he leído, porque he estado ahí de repente, y después poder también tener un sentimiento hacia ello, como dijiste, justo el asombro, la novedad, ¿sí? O de repente a muchos, ¿no? Es más, yo he escuchado muchas opiniones de algunas personas que les parece aburrido. Entonces, sí, que han ido, ¿no? Y les ha parecido aburrido. Entonces, muestra ya una parte afectiva y la parte conductual también, porque de alguna manera yo estando en el lugar, digamos que voy con alguien y comienzo a decir, ah, ya me cansé y me siento, o comienzo a poner pues mi cara de cansada, ¿sí? O comienzo a no sé, pues a tomar una actitud así ya de que ya no puedo más. Entonces, obviamente, sí estoy funcionando, sí está funcionando esas tres cosas que les he mostrado. Unos lo van a mostrar más que otras, sí, pero otros simplemente lo harán de manera interna, ¿no? Con un gesto, con algo que puedan demostrar. ¿Sí? Vamos a seguir viendo, chicos, la próxima clase, así que no se preocupen. Más bien, gracias por su atención. Y les pido que vean el video y que también vayan leyendo los próximos capítulos del libro para la siguiente semana, que ya terminamos esta primera parte y les explico en qué consiste el taller que van a hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario? No va a haber recuperación del examen. ¿Que el examen qué? No escuché. No, le preguntaba si no va a haber recuperación. No va a haber recuperación, Alexis. Más bien, esfuércense para la siguiente fase. Y bueno, si han hecho bien sus trabajos, yo creo que les va a ayudar a subir su nota. Recordemos que es 30% el porcentaje que se tiene, oportunidad para subir su nota. ¿Sí? Ya chicos, en la semana les paso la relación a Luis para que se las comparta.